Hola, ¿qué tal chicos? Espero y se encuentren de la mejor manera. Y bueno, vamos a continuar con la clase de ciencias de la comunicación. En este caso vamos a ver el tema de elementos que intervienen en el proceso comunicativo. El proceso comunicativo ya lo han visto desde la clase de taller de lectura de redacción 1, incluso lo vemos desde la primaria, así que quiero creer que ya es un tema que ya está dominado porque lo hemos visto desde hace mucho tiempo, la mayoría, de hecho, bueno, todos prácticamente. Si no lo veo en la primaria, lo veo en la secundaria como mínimo, pero todos han visto qué es el proceso comunicativo, qué son los elementos que lo componen. En este caso vamos a ver elementos extra que son acordes al nivel que estamos llevando en esta ocasión, que es pues la preparatoria, ¿no? Quinto y sexto semestre. Así que vamos a comenzar. Los principales o los que son más comunes, entre comillas, por así decirlo, son los siguientes. El emisor es quien comparte el mensaje. El emisor, a mi parecer, ya la opinión de varios autores, en varios artículos, etcétera, el emisor es el elemento más importante. ¿Por qué? Porque sin el emisor no había proceso comunicativo. Pero esto fue cambiando relativamente y ahorita van a ver por qué. Entonces, el emisor es quien comparte el mensaje, el receptor es quien recibe el mensaje del emisor. El mensaje representa la información que el emisor desea transmitir y el canal es el medio por el cual se transmite el mensaje. Una observación, el mensaje puede ser de forma oral o escrita. Eh, en el canal existen varios tipos de canales. Por ejemplo, está el canal artificial. Son aquellos eh, que el ser humano ha creado para transmitir sus mensajes a través del tiempo y el espacio. Por ejemplo, estos canales, perdón, se ponen o se expresan, o un ejemplo claro sería en el cine, la radio, la televisión, las fotografías, el teléfono, etcétera. ¿Por qué son artificiales? Bueno, porque usamos un aparato y aparte ese mensaje se va transmitiendo a través del tiempo. Por ejemplo, tomas una foto, podemos ver fotos que tomamos hace 10 años. Podremos ver fotos que tomamos en este momento dentro de 10 años. Entonces, si va quedando claro eso. También están los canales naturales, que son aquellos que el ser humano posee de manera innata, que se tratan de los sentidos, la vista, el tacto, el gusto, el oído y el olfato. Así que estos son los dos grandes rubros, por así decirlo, de los canales, los naturales y los artificiales. Y como lo dije ahorita, pues el mensaje puede ser oral y escrito y pues representa la información que que el emisor, perdón, quiere compartir. Recuerden que no sé si llegan ustedes a confundirlo, pero el emisor, el receptor y el mensaje es visto de una manera distinta en la literatura, así que no se vayan a confundir. Está el emisor literario, que en este caso sería el autor, el receptor literario, que sería el lector, y el mensaje, que sería el poema, la novela, etcétera. Así que no confundan los términos, por favor, nomás una pequeña aclaración. Y los siguientes cuatro son elementos que son más acordes al nivel de preparatoria, ¿no? Que los pudieron haber visto en secundaria o incluso en taller de lectura y redacción, pero vamos a volver a analizarlos. El código lenguaje es el conjunto de símbolos que sirven para codificar y decodificar el mensaje. La mayor parte de las comunicaciones que entablan los seres humanos se da en términos lingüísticos o por medio del lenguaje. Tanto el emisor como el receptor deben de conocer este tipo de códigos. ¿Qué quiere decir esto? Yo hablo español, entiendo un nivel considerable del inglés, pero no sé transmitirlo. Entonces, si yo quiero comunicarme con alguien que habla inglés, yo no voy a poder. Entonces mi código lenguaje está fallando. En vez de codificar, va a descodificar el receptor porque no me va a entender.
Pero en cambio, si él me habla a mí en inglés, tal vez yo sí pueda entenderlo con mejor claridad. Así que esto se refiere con el código o el lenguaje. El siguiente elemento es la codificación. Consiste en la operación que implica la asignación de un valor de símbolos o caracteres a un determinado mensaje verbal o no verbal. Se escucha complicado, pero no lo es tanto. La codificación tiene el propósito de transmitir a otros individuos o entidades que compartan el mismo código. También existe un subelemento, por así decirlo, en la codificación, que es la decodificación, que implica la interpretación del mensaje enviado por el emisor bajo un código común. Entonces, codificación y código pueden confundirse, pero la diferencia es que el código se maneja más con el lenguaje y la codificación es algo más específico, algo más único, que solamente un grupo de personas o dos personas puedan conocer. Por ejemplo, conozco personas, grupos de amigos que se inventan palabras y se las dicen entre ellos y nomás ellos entienden. A eso se refiere con codificación. El siguiente elemento es el contexto, que es el conjunto de circunstancias que rodean el acto de la comunicación. ¿Cómo podemos entender el contexto? Bueno, una persona está triste, entonces él trata de enviar un mensaje a un receptor y como él está triste, pues eso involucra o se manifiesta en el mensaje y hace que el receptor conozca que él está triste o que él estará alegre, etcétera. Todas esas cuestiones que rodean tanto el emisor como el lector son las que determinan, todas esas circunstancias son las que determinan el acto de la comunicación, el cómo se envía y se entiende el mensaje. Y ya por último, que aquí es donde les dije que hicieran un poquito de atención cuando les dije lo del emisor, que es el elemento más importante, pues está la retroalimentación. La retroalimentación es la respuesta del receptor al mensaje del emisor, o sea, cuando el receptor le contesta al emisor, ¿no? ¿Por qué les digo que es importante? Porque últimamente, bueno, no últimamente, sino que en tiempos más contemporáneos, se dice que si no hay retroalimentación en el proceso comunicativo, entonces deja de ser proceso comunicativo. Por ejemplo, no es proceso comunicativo cuando tú estás escuchando viendo un noticiero, porque el conductor nomás te dice la información, pero tú no le contestas. Tú no participas en eso, tú nomás recibes la información y es todo. Pero en cambio, cuando un amigo te habla y tú le respondes, entonces ahí ya se completa un proceso comunicativo. Aquí también se puede llegar a confundir en la literatura. ¿Por qué? Porque en la literatura la retroalimentación es diferente. Por ejemplo, un autor, un escritor, pues tiene un libro, ¿no?, que lo leen muchas personas. Entonces, a este autor, los lectores no le mandan una carta diciendo, sabes que me gustó mucho mi libro. Tal vez sí, tal vez no, pero no es lo común. Entonces, no hacen eso. Si nos fijáramos o nos centráramos solamente en el proceso comunicativo, ahí no habría retroalimentación y no habría proceso comunicativo. Pero en la literatura sí. Por ejemplo, yo leo libros de cierto autor y a mí ese libro me impactó mucho, entonces yo quiero tomar de ejemplo algunas cosas que aprendí de ese libro y expresarlas y dárselas a conocer a más personas. Entonces ahí estoy haciendo una especie de retroalimentación de la obra del autor. Entonces, en literatura es diferente que en la comunicación en general, así que por favor no se vayan a confundir. El proceso comunicativo se involucra en la literatura, sí, y se modifica dentro de la literatura, así que por favor nomás quiero que tengan eso en claro. Y hasta aquí sería la clase de hoy, espero me hayan entendido. Igual yo creo que este tema está más que entendido porque les digo, llevan mucho tiempo llevándolo, porque sí he revisado los planes de la planeación de secundaria y todo, y sí lo tienen que llevar sí o sí. O sea, mínimo en secundaria. En mis tiempos yo lo vi
en sexto de primaria. Así que bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Pero sí, ya todos hemos visto o tocado este tema, así que espero no exista ningún tipo de dudas. En caso de que existan dudas, ya saben que pueden, que tienen que poner un comentario del video, qué les pareció, les gustó o no, no me entendieron, si le entendieron, etcétera, ¿no? Y pues hacer los apuntes correspondientes. Hasta aquí sería lo de esta clase y nos seguimos leyendo. Hasta luego.